Bueno, exactamente a las 9 de la mañana, se los anticipábamos antes de irnos a la pausa. El Cuesta Duarte, el Instituto Cuesta Duarte, ha hecho un trabajo bien interesante sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía nacional, sobre todo en el mercado laboral a corto y mediano plazo. Un informe de estos efectos que fue trabajado durante mucho tiempo, y para conocer justamente los detalles de este trabajo y de algo que se nos viene además a todos como civilizaciones, que vamos a recibir a Pablo Darrocha, economista, integrante justamente del equipo del Cuesta Duarte. Pablo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, ¿por qué, parece perogrullo, pero es bueno, ¿no? Es bueno tenerlo claro, ¿por qué entendieron ustedes necesario realizar este informe? Bueno, en primer lugar, vale decir que el Instituto Cuesta Duarte es un instituto que asesora el movimiento sindical. Por lo tanto, todo lo que esté referido al mercado de trabajo es un área a lo que le prestamos especial atención. Y obviamente la llegada de la inteligencia artificial, sus implicancias directas sobre el trabajo, es un llamado, por supuesto, de alerta al instituto para involucrarse justamente en el nivel de profundidad, pero también en el trabajo prospectivo, es decir, ¿qué hacemos con respecto a este tema? Porque la discusión de fondo no es inteligencia sí o inteligencia no. Claro. Es cómo. Es cómo. ¿Qué metodología utilizaron para ese trabajo? Bueno, básicamente el instituto también trabaja siempre munido de las organizaciones sindicales. Por lo tanto, ya este trabajo sintetiza un trabajo colectivo que implicó, además de lo que podría ser la propia metodología de trabajo que puede tener cualquier investigación, también tiene lo que podríamos llamar algo así como trabajo de campo, en el sentido de tener contacto con las organizaciones sindicales, sobre todo aquellas que ya están viendo el impacto de la inteligencia artificial en sus lugares de trabajo. Bueno, tuvimos el caso del puerto, ¿no? Que fue, por lo menos que yo tenga recuerdo, la primera vez que hay un conflicto sindical que no era específicamente por un tema, digamos, salarial o de derechos, sino por un cambio en la metodología de trabajo. ¿Esto también despertó la aceleración a pensar en este tema con números concretos sobre la mesa? No, en realidad nosotros venimos trabajando este tema ya con cierto tiempo. De hecho, casi que a la par de que empieza a haber mucha más presencia de herramientas de inteligencia artificial, lenguajes LLM, es que ya el instituto empieza a involucrarse en estos temas. Creo que el caso del puerto es un caso más, pero ni siquiera es el primero en nuestro país en donde la presencia de la inteligencia artificial ya tiene algún tipo de connotación en el lugar de trabajo. ¿Pero hubo otras situaciones que motivaron ese nivel de conflictividad? No, quizá no a ese nivel, pero sí han significado llamados de alerta y ha significado ya traerlo a lo que nosotros proponemos. Tiene que ser una hoja de ruta que tiene que ver en la negociación colectiva. Bien. Bueno, vayamos a los resultados de este estudio. ¿Cuáles son los primeros impactos? Ustedes hacen una diferenciación entre primer impacto en el corto plazo o en el mediano plazo. ¿Qué les sorprende del dato? Tenemos quizá dos lecturas importantes y sobre todo para que no se confunda. Hace mucho tiempo que se habla de automatización. Y esto es cuando alguna tarea es repetitiva, se logra a través de un avance tecnológico poder mejorar la productividad en ese término y poder hacer una suerte de sustitución de esa tarea. Esto puede estar asociado a diversas revoluciones industriales que ha atravesado nuestro país. La inteligencia artificial estrictamente no supone inmediatamente ningún tipo de, primero, ni de suposición o de destrucción directa de puestos de trabajo, ni tampoco, como decimos en el informe, sino que tiene cierta potencialidad. Entonces la automatización ya existe. Y generalmente la automatización está asociada o afectada a tareas de baja calificación, de tareas repetitivas. Sin embargo, la inteligencia artificial ya superó ese perímetro y por lo tanto afecta a tareas que pueden implicar trabajo de alta calificación. Lo que sucede es que cuando se integra la inteligencia artificial a procesos automatizados, bueno, el alcance y la potencia que tiene, y esto es también bueno decirlo, positiva y negativa, se agranda. Entonces, en este sentido es donde empezamos a identificar cuáles son esos sectores donde, dadas las características de la tarea, son más vulnerables
a la presencia de la inteligencia artificial y el potencial automatizador. ¿Cuáles son esos sectores que se verían afectados en lo inmediato? Bueno, ya están afectados, ¿no? Pero uno rápidamente puede pensar en esas tareas porque ya ha tenido contacto posiblemente con ellas. Sistemas financieros. Sobre todo tiene que ver con servicios. Es decir, el tema es que en los servicios donde más puede llegar la inteligencia artificial. El sector servicios. El sector servicios. Y ahí tenemos servicios financieros, los call centers. Y en ese sentido es donde hay mayor vulnerabilidad y exposición a tanto la automatización como a la llegada de la inteligencia artificial con los riesgos que esta supone. Porque no es solamente la posibilidad de sustitución de un puesto de trabajo, que eso está relativamente acotado, porque también es importante decir que en nuestro informe nosotros hablamos de números, pero se pueden malinterpretar cuando decimos bueno, potencialmente se pueden perder 600.000 puestos de trabajo, y eso no es así. Decimos que la inteligencia artificial puede reconfigurar 600.000 puestos de trabajo. No supone que la llegada de la inteligencia artificial a un servicio financiero, por ejemplo, implique automáticamente la sustitución de esa persona, sino que de repente la tarea de esa persona ha sido sustituida, pero no necesariamente el puesto de ese trabajo, porque habilita y tiene el potencial de que esa persona pueda disponer de otra o reconfigurar su tarea. Dentro del rubro servicios, ¿hay alguno que ya esté más avanzado? Porque ustedes usan un término que es expuestos, ¿no? Esto, lo de la vulnerabilidad. Por eso te quería preguntar de eso, ¿qué es estar expuesto? ¿Y hay diferentes niveles de exposición? Bueno, en ese sentido quizá tendríamos que también conocer un poco más las herramientas que hoy se disponen de inteligencia artificial para uno ya empezar a sospechar cuáles son sus implicancias. Pero no solamente tienen que ver en perfectamente lo que se conocen con los bots famosos, que uno puede de repente... Es más, estoy seguro que cualquier ciudadano ha tenido este contacto directamente con la automatización, la inteligencia artificial en una tarea vinculada al call center, que es que cuando nos dan un número de WhatsApp... Exacto, sí. Y nos dan un menú... El chatbot. El famoso chatbot. Bueno, ese es un ejemplo donde se integra la inteligencia artificial a un proceso de automatización donde ya no hay contacto con la persona y efectivamente eso antes lo hacía una persona y bueno, ahí sí claramente hay una sustitución de esa tarea en concreto. ¿Ustedes midieron si esa persona que ya no contesta, ¿no?, las preguntas del usuario a través de WhatsApp quedó sin trabajo o migró hacia otra parte de la empresa? No. Bueno, ahí va, son dos cosas distintas. No se han producido por esto en nuestro país aún de manera significativa pérdidas de puestos de trabajo. Esto no sucede a nivel mundial y esto tiene que ver porque efectivamente la llegada de la inteligencia artificial a nuestro país es incipiente aún. Eso tiene que ver con el grado de desarrollo que tiene la herramienta y el acceso que nosotros tenemos. En otros lugares esto sí ha significado pérdidas significativas de puestos de trabajo. Sobre todo en lugares de logística, pero no tanto aquí. Pero es verdad que también hay que decirlo, en nuestro país se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver la legislación laboral, el tema de la existencia de los consejos de salario permite que nosotros nos adelantemos y tratemos de integrar estos temas a la negociación. Entonces evita las pérdidas de puestos de trabajo, no así la reconfiguración o el cambio de tareas. Claro, eso sí sucede. Ayuda para adelantar la reconversión laboral. Claro, porque ahí va, eso es uno de los, digamos, en la hoja de ruta que nosotros queremos que se tiene que incorporar. No solamente hay que adelantarnos y llevar estos temas a las mesas de negociación colectiva para que se integre al convenio, que esto tiene que ver con el sesgo algorítmico, con el tema de cláusulas vinculadas a la transparencia, sino que también después hablamos de que también efectivamente esto es algo que llega, tiene la potencialidad de mejorar la productividad, de expandir nuestras posibilidades en el lugar de trabajo y por lo tanto también es necesario la formación permanente. Algo que me llamó la atención del trabajo es que está bien, uno puede suponer que en las tareas rutinarias efectivamente puede haber un impacto en lo inmediato prácticamente, ahora nomás, en año, 2 años. Pero no están exentos los trabajadores, por ejemplo, los profesionales. Ustedes marcan incluso que entre 3 a 5 años puede haber impacto en lo profesional. Y allí, ¿cómo se puede trabajar o cómo se puede, digamos, preparar un profesional para que no le termine afectando la IA? Bueno, creo que en todos los casos es adelantándose, ¿no? Es decir, efectivamente la llegada de la inteligencia artificial ha provocado que vaya escalando y hoy tenga el potencial de llevar adelante tareas que antes eran llevadas a cabo por un profesional. El más notorio
que quizás hace muy pocos años presentaba tasa de desocupación negativa son los desarrolladores, son los programadores. Hoy basta hacer un buen prompt para que, sin conocimiento alguno de programación, para que nos dé el código completo, lo que a un programador le podía llevar semanas o meses, en escasos segundos lo hace cualquier inteligencia artificial porque tienen mejoras exponenciales a lo largo del tiempo. Entonces ahí claramente hay un riesgo para los programadores. Ahora, lo que tiene es que también cada vez que llegó una revolución industrial, es verdad que se han perdido puestos de trabajo, pero en ese proceso de transición se han creado más de los que se pierden. Este es mucho más agresivo, si se quiere. Pero también la experiencia acumulada nos debería llevar a pensar de que tenemos que adelantarnos. Y han surgido tareas que hoy quizá no estaban contempladas, que tienen que ver en esto lo que se llama este gran espectro de la auditoría híbrida, y es que ninguna inteligencia artificial es inteligente, es decir, no piensa por sí misma. Yo creo que la mejor definición es la de como una de las herramientas que está por ahí, que es Copilot, porque realmente es un copiloto, es decir, es realmente inútil si no tiene un ser humano que esté controlando la veracidad, la credibilidad que tiene, pero sobre todo el cuidado de los sesgos, los aspectos éticos. Y ahí necesariamente esa persona que hoy programa, quizá mañana lo que tiene que ser es un auditor de esa programación. Bueno, y en ese sentido, porque a veces da la sensación, y me pasa a mí como trabajadora, que veo estas cosas y uno le genera miedo, nerviosismo, ¿no? Dudas de qué puede pasar más adelante. Me imagino a la gente joven que también está tomando decisiones, o mismo al empresariado. Pero ¿cómo podemos ver esto como una herramienta y que tal vez la inteligencia artificial ayude a que ciertos procesos que hacemos sean más sencillos y, por ejemplo, tengamos más tiempo de ocio, ¿no? O más tiempo para pensar en otras cuestiones para desarrollar nuestro trabajo? Bueno, está claro que esta discusión se integra con otras discusiones que tiene el movimiento sindical sobre la reducción de la jornada. Y esto, y la importancia de poder llevar a cabo la plenitud de nuestras vidas. Es decir, esos famosos 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, creo que es un elemento que prioriza la importancia del ocio. Yo creo que eso es importante. Y bueno, yo no hubiera esperado que el avance tecnológico, que ha sido mucho a lo largo de los años, hubiera permitido que uno pudiera trabajar menos y vivir mejor. Y eso no ha acontecido. Por eso nosotros también planteamos en esa hoja de ruta que es necesario discutir, dado que tiene potencial de mejora de productividad, cómo se va a redistribuir esa productividad. Y uno de los caminos de esa redistribución no necesariamente es mejorar el salario, sino disponer de más tiempo, justamente porque esa mejora de productividad nos libera muchas veces de tareas que nos llevaban mucho tiempo, porque justamente estas herramientas, y sobre todo para los jóvenes, que yo los invito a que se familiaricen, que se amiguen. Yo creo que la propuesta que nosotros elevamos del instituto justamente, en principio, es informar, divulgar, pero sobre todo para dar un paso posterior a la formación y al empoderamiento de esta herramienta para poder llevarlo después a las mesas de negociación y poder saber de lo que estamos hablando, sus implicancias y el alcance que tenemos de colocar algunas cláusulas, y una de esas para nosotros es central. En números grandes, ¿qué porcentaje del mercado del empleo uruguayo está expuesto a el avance de la IA? 600.000 puestos de trabajo. Porque tenemos un gran porcentaje de servicios en lo que es nuestro mercado de trabajo, y es ahí donde potencialmente es en el primer lugar donde identificamos presenta mayor vulnerabilidad las tareas, y eso significa que la inteligencia artificial puede penetrar más rápido. ¿En qué lapso esos 600.000 puestos de trabajo? No, eso puede ser realmente en menos de 5 años. Nosotros ponemos un primer horizonte, 2025-2030, pero ya se están llevando adelante, es decir, ya se están integrando. Es decir, uno podría preguntar, hacer casi una especie de censo personal, si conoce lo que es ChatGPT, si alguna vez ha hecho una consulta, y seguramente nos encontramos un número importante de personas que responden así. Hay diferentes niveles de exposición, como explicábamos. Absolutamente. Y no solamente niveles de exposición, lo que también es cierto es que si bien todos hemos tenido contacto quizá con alguna de estas herramientas, la más conocida ChatGPT, pero hay muchas, Claude, Gemini, Copilot, bueno, Grok, es cierto que no tenemos el conocimiento o no hemos adquirido quizá la formación necesaria para poder sacarle provecho, porque también es bueno decirlo. Insisto con lo que dije al principio, no se trata de inteligencia, no venimos con una propuesta destructiva con respecto no a la mejora tecnológica, todo lo contrario, porque mejora la productividad y nosotros pensamos que la mejora de productividad libera el tiempo, nos permite hacer otra vez y nos permite sobre todo
disfrutar de nuestro ocio. Y en ese sentido tenemos que sacarle provecho. Entonces tiene tanto potencial creativo como destructivo. Entonces hay que aprovechar el creativo y hay que cuidarnos del destructivo. Recién decía, adelantarse, ¿no?, ante la pregunta de Alfredo es un paso fundamental. Entiende que el Uruguay, y desde el movimiento sindical hasta el empresariado y los gobiernos en general, la política, ¿estamos viendo esta situación? ¿Hay generación de políticas de Estado que atiendan verdaderamente estos desafíos? Primero la respuesta es sí. De hecho hay una estrategia que están llevando a cabo. Ya desde administraciones anteriores ya empezaron a colocar el tema arriba de la mesa, eso es muy saludable. Creo que hay que darle más énfasis, mayor prioridad, mayor involucramiento. Creo que no solamente hay que pensar en solamente la capa principal, sino que hay que profundizar. Yo creo que además hay que dar un paso superior. Yo creo que el gran problema, y esto es un problema a nivel global, que es si regular o no regular. Europa, por ejemplo, tiene la característica de ser un bloque de mucha regulación. Y otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, China, todo lo contrario. Tienden a liberar. Y eso que ha generado que se haya permitido desarrollar la herramienta mucho más que los lugares donde hay mayor regulación. Y eso ha puesto en cuestionamiento la ley, por ejemplo, que tiene Europa, y ahora piensa en la desregulación. Para no quedarse atrás en el desarrollo de esta herramienta, porque llega para quedarse y tiene el potencial de que quienes tienen ese primer lugar tienen que seguir y se torna en una carrera. Porque también hay que ver que hay una lectura aquí que nadie que creó la inteligencia artificial lo hizo con estos fines que nosotros colocamos aquí, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar solamente la productividad, sino obviamente hay otras discusiones de fondo de carácter económica. Entonces, en ese sentido, la discusión de la regulación para nosotros es importante. Nosotros sí creemos que hay que regular, tiene que tener un papel protagónico el Estado, donde tiene que involucrar a todos los actores, pero que incluso va a tener que dar un paso más allá, va a tener que después pensar en cooperación a nivel regional, empezar a ver legislación a nivel regional y bueno, ¿quién no dice que quizá podamos dar un paso en marco de organismos tripartitos como la OIT, de colocar este tema y lograr alguna clase de convenio o de normativa que tenga alcance global? Porque este es el riesgo que se tiene, que si nosotros regulamos mucho y nuestro país vecino no lo hace, estemos también expuestos justamente por una cuestión casi permeable. Bien. Pablo Darrocha, economista, integrante del equipo del Cuesta Duarte, ha sido muy claro, muy ilustrativo y además dejando así una luz amarilla encendida en el tablero de los gobernantes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.